Buenos días, estudiantes del octavo A de la Escuela Santo Domingo. Esta es nuestra sexta clase de matemáticas correspondiente a la unidad La Era Digital. Recordar que tienen que tener a mano su libro y su cuaderno de matemáticas para realizar las actividades. Les dejo acá los ejercicios de práctica del cálculo mental para que ustedes lo puedan desarrollar de manera más calmada y correcta. Van a escribir en su cuaderno la fecha 30 de abril del 2020. El objetivo de la clase comprendería representar la división de números enteros. Las habilidades son destacar la información dada, aplicar procesos reversibles y elegir y utilizar representaciones concretas. Antes de seguir, debemos responder las siguientes preguntas en nuestro cuaderno. ¿Cuáles son los números enteros? ¿Cómo se realiza la adición y sustracción de los enteros? ¿En qué nos debemos fijar al resolver una multiplicación de los números enteros? ¿Crees que la característica al resolver la multiplicación se repite en la división? ¿Por qué? Luego de ustedes haber respondido esto, van al libro, al texto del estudiante, la página número 16, y van a leer lo correspondiente al camión que vemos aquí, y luego van a responder las preguntas que aparecen abajo. Luego de hacer esto, vamos a escribir los ejemplos que van a aparecer aquí en el cuaderno para poder revisar de diferente forma las divisiones de números enteros. En el primer ejemplo nos dice que debemos asociar la división con una multiplicación. Eso quiere decir buscar un número que multiplicado por 9 me dé el número menos 54. Entonces, si yo multiplico 6 por menos 9, me va a dar menos 54. Entonces, es lo mismo decir, menos 54 dividido por menos 9 me da 6. Luego, seguimos con estos ejemplos, en el cual el número 2 me dice que yo puedo dividir de forma de agrupar en diferentes fichas, en este caso me dice fichas de menos 1, en la cual yo las voy a agrupar en 5 grupos diferentes y en cada uno de esos grupos me tiene que quedar una cantidad exacta. Si yo me fijo, acá agrupé las 15 fichas de menos 1 en 5 grupos en los cuales al sumar me dan menos 3, porque tengo menos 1 más menos 1 más menos 1 me da menos 3. Entonces tengo que hay 3 fichas en cada grupo que suman menos 3, por lo tanto, decir que menos 15 dividido por 5 es igual a menos 3. Con respecto a la división, y utilizamos la regla de los signos, lo mismo que en la multiplicación, decir que si divido dos números del mismo signo, va a ser positivo, si divido dos números de diferentes signos van a ser negativos. Sí, también importante que al dividir cualquier número por 0 me va a dar 0. Ya, en la tercera forma de dividir me pide que yo primero divida los signos. Quiere decir que me fije si los signos, uno es positivo y uno es negativo, el cociente obligatoriamente va a ser negativo y luego yo realizo una división de manera normal. Luego, en el ejemplo número 4, en el cual me pide una representación, tengo diferentes temperaturas de una montaña en diferentes meses del año y me pide que yo saque el promedio. Para poder sacar el promedio, primero debo sumar todas las temperaturas obtenidas en estos 5 meses y luego la voy a dividir por el divisor número 5 porque son 5 meses en total. Como me puedo fijar utilizando la estrategia del ejemplo número 3, un número es negativo y un número es positivo, por lo tanto el cociente va a ser negativo. Y si utilizo el ejemplo número 1, donde busco un número que multiplicado con 5 me dé 20, voy a obtener el número 4. Por lo tanto, el resultado de las temperaturas promedias va a ser menos 4 grados Celsius. Luego de esto vamos a realizar las actividades que están en la página número 18 del libro. La primera me pide que yo resuelva las divisiones de enteros utilizando cualquiera de los ejemplos que hemos visto. Además les aparece en su libro un pequeño recordatorio de cuáles son las partes de una división para que ustedes puedan realizarlo de mejor forma. En la actividad número 2 me pide que yo busque el número que está en el signo de interrogante que me puede dar efectivamente el cociente que aparece aquí. Por ejemplo, debo buscar qué número multiplicado por menos 2 me va a dar 10 y así sucesivamente. En el número 3 me dice que Marta participó en un juego, me da las características del juego y después me dice cuántas veces jugó Marta, cuántos puntos obtuvo. Entonces yo debo responder cuántos obtuvo a la vez, o sea, cada vez que jugó cuántos puntos obtuvo. Y después, ¿qué sumas pudo haber conseguido con los dados? O sea, ¿qué ejemplos de
resultados al sumar los datos tuvo para poder obtener esos resultados a la vez y obtener el resultado final. Luego, la actividad número 4 me pide que yo revise las cantidades de una cuenta bancaria y que vea si dice, por ejemplo, una cuenta bancaria de una empresa tiene saldo 0 y se divide a hacer un uso de su línea de crédito para poder pagar a sus trabajadores. Cada trabajador recibió un cheque de 305.000 pesos. ¿Cuántos trabajadores recibieron dicho cheque si el nuevo saldo de la cuenta es menos 1.122.000 pesos? Entonces yo tengo que realizar una división en la cual me indique cuántos trabajadores recibieron ese sueldo para que la cuenta quedara con ese número en negativo. Luego, en la actividad número 5, me dice que Viviana afirma que al dividir cualquier número por menos 1, ese número se convierte en el inverso aditivo u opuesto. ¿Ustedes están en lo correcto y por qué están en lo correcto? Disculpen. Luego tengo la actividad número 6, en la cual aparece un ejercicio hecho combinado por Jorge y por Carla. Si se dan cuenta es el mismo ejercicio, pero los resultados son diferentes. Por lo tanto, usted va a decidir cuál de ellos lo hizo de mejor forma y va a justificar por qué ese lo hizo bien. Luego nos vamos a la página número 19 del libro, en la cual tenemos la actividad número 7, en la cual me dice acá una información y acá otra información. Estas informaciones tienen relación con una empresa. En el segundo párrafo, en el que está aquí, en el que estoy mostrando, aparece cómo fluctuó las ganancias o pérdidas de la empresa durante 5 años. Entonces, luego de 5 años me dice la primera pregunta. Perdón. ¿Cuál fue el saldo de la empresa al final del 5º año? B, ¿en qué año tuvo la mayor pérdida? Recuerde que todos los ejercicios en el cual usted en el cuaderno no tenga el espacio para hacerlo, los va a realizar en el cuaderno. Y siempre con proceso. Por lo tanto, si usted da aquí un resultado, yo tengo que ver cómo sacó ese resultado, ¿sí? Y después la pregunta número B dice ¿en qué año tuvo la mayor pérdida? Entonces, de acuerdo a la escala que usted realizó, ve cuál tuvo la menor pérdida. El número 8 me pregunta, me dice que tengo un motor de combustión y me dice que llega a una temperatura promedio. Y cuando me dice que la temperatura es constante, me pregunta de cuánto en cuánto fue aumentando o subiendo la velocidad para que esa temperatura se mantuviese. En la actividad número 9 dice, verifica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa y luego crea un ejemplo o contraejemplo en cada caso. Por ejemplo, si yo digo que esto es falso, que dice si A y B son números enteros distintos de 0, entonces dividir A en B es lo mismo que dividir B en A. Usted me dice si eso es verdadero o falso. Si es falso, usted con un ejemplo me justifica el porqué. Lo mismo con las otras dos. En la número 10 me pide que yo a todas estas fichas las agrupe en pares y que todos los cocientes sean negativos. Entonces usted ahí agrupa estos diferentes números de forma de que el resultado sea negativo. Para finalizar la clase, usted va a escribir estas preguntas en el cuaderno y las va a responder. ¿En qué otras ocasiones puedes usar la división de números enteros? Explícalo. ¿Crees que es más fácil? ¿Crees que es más difícil resolver multiplicaciones o divisiones con números enteros? ¿Por qué? ¿Qué actividades te resultaron más difíciles de realizar y por qué? ¿Cuál puede ser un error al realizar estos ejercicios? Recuerden que deben escribir qué aprendieron hoy y qué les falta por aprender. Les vuelvo a dejar las frases para que ustedes puedan razonarlas y ponerlas en práctica. Un abrazo virtual. Nos vemos en la siguiente clase.